Buenas, Ministerio de Intercesión. En esta semana estamos regresando a nuestras enseñanzas y estamos aquí en semana número 7. Estamos en la sección que habla de entrando al lugar santo. Yo no sé si estas enseñanzas han sido de bendición a tu vida. Para mí sí han sido. Y sabiendo cómo manejar el lugar secreto es un poder que en muchas ocasiones solo los ministros, solo los pastores muy grandes, los que permanecen por mucho tiempo, realmente saben cómo manejar. Yo sí puedo imaginar, yo imagino que Kathryn Kuhlman sabía cómo hacerlo con su relación que ella tenía con el Espíritu Santo. Yo imagino que mi hermana Joan sí lo sabe cómo hacer. Yo sé que nuestro Padre Espiritual lo sabe qué hacer, pero ¿quién dijo que solo los ministros deben o pueden ser las personas que manejan o que saben cómo manejar el lugar santo? Yo creo que Dios, yo creo que el Padre está buscando que más gente pueden aprender cómo manejar, cómo percibir, cómo existir en ese lugar santo, porque cuando estamos hablando del lugar santo, estamos hablando de lo que Jesús dijo: cierra la puerta y el Padre está ahí. Yo veo que eso es el lugar donde nos encontramos con la eternidad, y si podemos aprender cómo manejar la eternidad en nuestro lugar secreto, imagina lo que Dios puede confiar con nosotros. Y en esta semana número 7, entrando al lugar santo, vamos a hablar sobre permanecer delante del Señor. Permanecer delante del Señor. Eso es el título de esta enseñanza. Y lo que el Espíritu Santo me trae en este momento, cuando yo dije permanecer delante del Señor, es que yo veo que hay personas que tienen ciertas reacciones en la presencia del Señor. Hay personas que siempre reaccionan de la misma manera. Hay personas que siempre lloran, hay otras personas que siempre tiemblan, hay personas que la presencia de Dios completamente les debilita. Y es casi como si no pueden funcionar cuando la presencia del Señor está ahí. Pero yo creo que Dios nos está llamando a una madurez en su presencia. Imagínate lo de esta manera. Vamos a decir que cuando tú estás en la presencia del Señor, que tú siempre te quebrantas, tú siempre lloras, siempre pierdes control. Imagínate cómo tu Padre se siente. Vamos a ponerlo de manera como un padre terrenal, ¿verdad? Vamos a decir mi relación con Papá Nahum, que cada vez que yo lo veo, cada vez que estoy sentado en un cuarto con él, empiezo a llorar como incontrolable. Él ni me puede hablar. Imagínate que si soy un hijo, y había personas al principio, en el 2018-19, yo me encontré amigos en este ministerio, gente que no tenía nombre, que ni eran pastores, simplemente muchachos por allá en otros países, y algunos de ellos me hacían preguntas tontas, preguntas como ¿cómo es cuando estoy pasando tiempo con el apóstol? Yo no paso tiempo con el apóstol, yo paso tiempo con mi padre, con mi papá, ¿verdad? Y me hacían preguntas como si yo era como una esponja, como recibiendo tanto, chupando todo lo que yo puedo de papá, siempre tratando de recibir una impartición. Y yo, no sé, encontré eso tan loco, ¿verdad? Y ahora con nuestro Padre Celestial, si el lugar secreto, si el lugar santo, siempre es el lugar donde tú te quejas, siempre es el lugar donde te quebrantas y ni puedes tener una conversación con tu Padre, o si es el lugar donde tú siempre estás buscando recibir, pero nunca estás buscando como acariciar a tu papá,
a honrar a tu papá, a decirle cómo él te hace sentir, a decirle gracias por todo lo que él te ha enseñado. Yo creo que la persona que aprende cómo manejar ese espacio puede empezar a ser una persona madura, puede empezar a ser un cristiano maduro, un intercesor maduro, y por esa razón estamos hablando esto, estamos aprendiendo esto, ¿verdad? Yo quiero que cada uno de nosotros podemos aprender cómo permanecer delante del Señor. Y si lo podemos hacer en lo secreto, vamos a poder empezar a hacerlo en público cuando tenemos que orar e interceder en servicios y en reuniones en Casa de Luz. Y yo sé que hay muchas personas en diferentes ministerios que escuchan estos mensajes, pero yo pienso que si tú puedes aplicar estas cosas a todas las cosas que tú haces, tú vas a ver mejores resultados y frutos. Hay una autoridad silenciosa. Una autoridad silenciosa. Eso puede sonar ajenos o extraño para ti. Autoridad silenciosa, la autoridad es lo que tú hablas. No necesariamente, porque también hay una autoridad silenciosa, como en una familia. La mamá no trabaja, el papá trabaja. Los niños están en la casa, están corriendo como locos. La mamá todo el día espera hasta que tu papá llega a la casa, ¿verdad? De repente, los niños pueden oír la puerta cerrarse delante de la casa. Oh, yo creo que papá llegó a la casa. De repente todos se ponen en línea, todos se ponen en atención, ¿verdad? Él ni tiene que decir nada. Simplemente por saber quién él es y por los niños saber quién él es, y posiblemente por la mamá impartiendo temor todo el día. Simplemente cuando él llega, su autoridad llega con él. Él no tiene que entrar y recordarles: yo soy tu papá, me tienes que temer, ¿verdad? No, eso viene con asignación. Pues hay una autoridad silenciosa, y la presencia como tal es lo que gobierna. Y hoy continuamos entrando más profundo en el lugar santo. Ya aprendimos que no se entra de cualquier manera. No entramos cargando el día, no entramos explicando circunstancias. Entramos por sus puertas con acción de gracias. Espero que la práctica entrando a las puertas con acción de gracias fue de bendición. Pero ahora vamos a aprender algo que muchos nunca llegan a entender. Es una cosa entrar, pero es otra cosa completamente diferente saber permanecer. Es una cosa entrar, pero es otra cosa saber cómo permanecer en la presencia de Dios, delante de Dios. Porque hay personas que saben abrir atmósferas, hay personas que saben activar momentos y hay personas que saben levantar el ambiente. Pero cuando la presencia de Dios comienza a gobernar, no saben qué hacer. Y entonces comienzan a enforzarse, comienzan a hablar más o comienzan a empujar más, sin darse cuenta que están interrumpiendo lo que el Espíritu Santo ya estaba haciendo. Lo he experimentado de ambos como lugares. Lo he experimentado con el micrófono, lo he experimentado sentado en una silla, lo he visto, pero tenemos que aprender cómo permanecer, cómo discernir, cómo saber lo que está pasando en cada uno de esos momentos. Y una palabra para aquellos que están sufriendo un poquito con esto, están haciendo las oraciones, las prácticas, pero tú no ves el cambio.
sigue con esto, sigue practicando. Si tienes que revisar los videos otra vez porque hay una cosa que realmente no entiendes o que tú no estás viendo como el fruto que debes ver o que quieres ver, revísalo, regresa a lo fundamental, porque los primeros 4 eran los fundamentos. Ahora estamos entrando al lugar santo, pero los primeros 4 eran el fundamento de todo lo que nosotros estamos haciendo. Y no tengas vergüenza, pero asegúrate que si tú no estás viendo los resultados y si tú no has hecho las prácticas, eso puede ser la razón. Vamos a regresar. Quiero que entiendas esto. El lugar santo no funciona por intensidad constante. Tú no puedes provocarlo con tu volumen. Yo grito mucho cuando yo predico. Y para mí personalmente se siente más poderoso. Pero he predicado mensajes que prácticamente estoy susurrando. Y a veces yo veo más impacto con un susurro que con un grito. El lugar santo no funciona por intensidad constante. Funciona por presencia sostenida. Somos los administradores de la presencia. Somos los que estamos pasando la batuta de una persona a la otra. Somos las personas que estamos guiando, administrando la presencia que otros han preparado o que quizás que Dios ha preparado para un momento, para un servicio. Y hay momentos donde la guerra espiritual no es gritar. Hay momentos donde la guerra espiritual simplemente es permanecer. Miramos a la armadura de Dios. Dice, póngase toda la armadura de Dios. Esto, eso y eso. Pero no dice para pelear, dice para permanecer. Para mantenerte sobre tus pies. Eso habla de permanecer. La mejor guerra espiritual es una guerra espiritual de permanencia. ¿Por qué? Porque el ataque es para sacarte del lugar donde Dios te quiere, ¿verdad? El diablo no te quiere a la atención, ahí parado firme, juntamente con tu ejército. Él no te quiere ahí, él te quiere débil, él te quiere huyendo, ¿verdad? Pero si tú puedes permanecer, tú ya estás ganando. Y hay muchos que creen que autoridad significa hacer algo todo el tiempo. Pero el intercesor maduro entiende que no toda autoridad se expresa con palabras. El intercesor maduro entiende que no toda autoridad se expresa con palabras. Hay una autoridad silenciosa, hay una presencia que entra a un lugar y sin decir mucho, el ambiente empieza a cambiar. No sé si lo has experimentado. Yo sí. Te di un ejemplo natural. Cuando el papá llega a la casa, de repente todos se ponen en atención. Y es la presencia que manda. Ni la persona. A veces es la asignación que manda. Cada uno de nosotros tenemos asignación, tenemos título de intercesor. Y con eso, a veces ese título es lo que manda, es lo que gobierna sobre la atmósfera. Y no es porque la persona sea fuerte, es porque la asignación es fuerte. Es porque aquel que te llamó es fuerte. Y no es porque la persona habla mucho o porque la persona exige mucho, sino es porque la persona aprendió a permanecer delante del Señor. Y aquí está uno de los errores más grandes en la intercesión. Y es creer que si no estoy haciendo algo, no está pasando nada. Y eso es el mismo error
que muchas personas hacen en los otros ministerios también. Eso es lo que papá llama activismo. Siempre tienen que estar haciendo algo, hablando, sin pausa, sin modulación de volúmenes, sin nada de eso. Yo como predicador, si yo predico constantemente en el mismo volumen, la misma velocidad, sin tomar pausas, las personas no van a recibir. Si me quedo en mis notas, y solo en mis notas, leyendo, las personas no van a perder mucho. Y por eso es que tengo que salir de mis notas y empezar a hablar. Como yo preparo mis notas para estos videos. Y estoy seguro que cuando estoy leyendo, tú estás como recibiendo. Pero cuando yo salgo de mis notas y empiezo a hablarte personalmente, empiezo a darte como ejemplos reales, ejemplos que cada uno de nosotros ya conocemos, son los momentos que tú verdaderamente empiezas a recibir, empiezas a ver, empiezas a entender. Yo tomé una pausa para que eso puede llegar, resonar, ser plantado muy profundamente. Yo no tengo prisa. Estamos en 16 minutos ya. Ojalá lo puedo terminar en 25. Pero uno de los errores más grandes en la intercesión, los que dirigen alabanzas, los que predican, es creer que si no estoy haciendo algo, no está pasando nada. Pero en el lugar santo, el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. No sé si has notado, pero hay momentos en servicios cuando una persona, un predicador, un ministro, de repente calla todo el sonido y simplemente nos deleitamos en la presencia. Esos son unos de los momentos más poderosos. Yo recuerdo unos años atrás, cuando yo estaba predicando congreso de jóvenes aquí en Panamá, era como creo que Pasión, Fuego y Gloria. Yo prediqué la segunda noche y al final yo hice un llamado. La mayoría de los jóvenes pasaron adelante. Yo no oré como poniendo manos. Y estábamos empujando, estábamos orando, clamando, abiertos para recibir. Mi hermana Joana estaba haciendo la traducción conmigo. Eso fue una honra. Creo que la única vez que eso ha pasado. Ella estaba cantando mientras yo estaba ministrando. La presencia de Dios estaba tan increíble. Y yo dije, cuando yo cuento al número 3, el Espíritu Santo les va a llenar. Pero yo le dije a todos los músicos que cuando yo llegaría al número 3, cuando yo llego al número 3, que yo quería silencio completo. 1, 2, 3. No había ni un sonido en el lugar. Nada. Ni un sonido. De repente tú puedes oír un suspiro. De repente tú puedes oír que alguien empieza a llorar. Y de repente en ese momento alguien empezó a gritar como una manifestación demoníaca. Y como la presencia que estaba gobernando esa atmósfera, posiblemente solo me ha acontecido 2 veces desde que yo empecé a ministrar. Yo dije, demonio, cállate la boca y fuera en este momento. ¡Ya! Y de repente se fue. Y la presencia de Dios entró ahí como una nube o como una ola sobre cada uno de esos jóvenes. Era algo increíble. El Espíritu Santo me mandó a ese silencio y Él respondió. Muchas personas que al ver todos esos jóvenes ahí, todas esas personas ahí,
quieren entrar y poner manos sobre cada persona. Yo pienso que eso es haciendo las cosas en la manera que nosotros pensamos que debe ser, o en la manera que nosotros queremos hacerlo. Pero la pregunta es que si verdaderamente estamos obedeciendo lo que el Espíritu Santo nos está mandando a hacer. El silencio puede ser, puede. No estoy diciendo que el silencio, que siempre debemos entrar en silencio. No. Tenemos que madurar, percibir, saber lo que Dios está haciendo. Y el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. La quietud puede ser más fuerte que el esfuerzo humano. Porque cuando Dios está obrando, nuestro trabajo no es reemplazarlo. Nuestro trabajo es alinearnos a su voz, a su dirección, saber lo que Él está haciendo en ese momento. A veces hablar lo que Él está haciendo en ese momento. Dios está aquí. Dios está diciendo esto. Yo siento que Dios se está moviendo en este lugar. Dios ya está tocando corazones. Y eso a veces no puede pasar si nuestros ojos están cerrados. Pero tenemos que ver. Aquí en este lugar, a la mano derecha, yo veo que el Espíritu de Dios está tocando personas. Y vas a ver que en ese momento, personas en el centro van a empezar a experimentar, van a empezar a sentir. Y tú lo hablas. En ese momento tú estás conduciendo como un conductor de una orquesta. Aquí. Y de repente, como una ola, la fe en ese lugar está en aumento. Es algo increíble. Es algo orgánico, algo fluido. La quietud puede ser más fuerte que el esfuerzo humano. Porque cuando Dios está obrando, cuando Dios, creador del universo, nuestro Padre, cuando Él está obrando, nuestro trabajo no es reemplazarlo, como darle tag a Dios, como en una lucha libre, tag team. Tienes 2 personas ahí, estás como luchando con algo, como si Dios está luchando. Y Dios levantó su mano y dijo, Joel Rosario, es tu tiempo, necesito descanso aquí al lado. Nada de eso. Nuestro trabajo no es reemplazarlo. Nuestro trabajo es alinearlos. Amén. Escucha esto muy bien. No ministramos para crear presencia. No podemos. Podemos fabricar, podemos convencer a otros. ¡Wow! Eso fue poderosísimo. Podemos convencer a otros. Pero nosotros no ministramos para crear presencia. Nosotros ministramos porque la presencia ya está. La presencia de Dios está en todo lugar, en todo tiempo. Porque Dios es omnipresente. La presencia de Dios ya está aquí. La presencia de Dios ya está ahí. Y eso cambia todo. Y cuando nosotros aprendemos cómo permanecer delante del Señor, reconociendo que Él está ahí, estamos siendo fiel con lo que estamos experimentando, con lo que sabemos que ya está ahí, eso cambia todo. Eso cambia cómo nosotros hablamos. Eso cambia cuándo hablamos. Y eso también cambia cuánto hablamos. El intercesor inmaduro llena cada espacio con palabras. El director de alabanza llena cada espacio con palabras, con notas. El predicador inmaduro llena cada espacio con palabras. Pero los ministros maduros pueden discernir. Ahora es cuando hablo. Ahora es cuando me callo. Ahora es cuando observo. Pero ahora es cuando permanezco. Eso es lo que los maduros hacen. Eso es lo que los que dependen en Dios, los que dependen
en el Espíritu Santo, eso es lo que ellos hacen. Yo no conozco mucho de Kathryn Kuhlman y yo no sé por qué el Espíritu Santo me está trayendo ella a mi memoria. Yo creo que he visto un videíto de ella en todo mi tiempo siendo cristiano. Pero cuando ella entraba a un lugar, se parecía a veces un poquito rara. Pero la presencia de Dios siempre estaba ahí. Ella podía entrar a un lugar muy grande y tenía que entrar a veces por la cocina o por una puerta de atrás. Yo creo que hay un testimonio que cuando ella estaba como entrando a través de una cocina una vez, que todas las personas que estaban trabajando en esa cocina, creo que fue como un hotel, como algo así, de repente las personas se caían bajo la presencia del Señor. Ella ni tenía que hablar, ella simplemente estaba tratando de llegar del carro a la oficina o del carro al salón, y de repente la presencia de Dios ya estaba tocando gente. Eso me habla de una persona que sabe cómo permanecer delante del Señor. Y las personas que permanecen delante del Señor, ellos cargan la presencia del Señor. ¿Cómo sabemos que la presencia ya está gobernando? Eso es una buena pregunta. Siempre hay señales, siempre hay señales. El esfuerzo humano disminuye. De repente todo empieza a sentirse un poquito más fácil. De repente empezamos a movernos y a hacer cosas que jamás imaginábamos. Y la unidad comienza a sentirse natural. Tú puedes empezar a sentir como si los corazones están siendo alineados. Los corazones se alinean sin que nadie los empuje. Y hay un silencio que no es incómodo, pero un silencio que es pesado, un silencio que es lleno, un silencio que es vivo. Y ese silencio no se rompe por ansiedad, ese silencio se honra. Porque el lugar santo no se trata de actividad constante, se trata de comunión constante. Eso empieza desde la casa, eso viene o debe venir de tu vida. Ok, gracias Espíritu Santo. Muchas de las personas que tratan de llenar todo espacio con alguna palabra, con alguna actividad, son las personas que no están haciendo lo que tienen que hacer en su vida cotidiana. Y sienten como un afán de cubrir, de ocultar la falta de una vida espiritual, la falta de una vida de oración. Y están dependiendo en sus talentos, están dependiendo en lo que ellos piensan que deben estar haciendo. Y ese silencio les incomoda porque es como la gente van a notar que yo no oré esta mañana, o la gente van a notar que no tengo una vida de oración. Dios, guárdanos. Pero cuando tú permaneces delante del Señor durante tu vida cotidiana, esos silencios no te incomodan. Así que en esta semana quiero activarte en algo muy simple, pero muy profundo. En esta semana, cuando entres al lugar secreto, cuando entres al lugar santo, estamos entrando con acción de gracias, como aprendimos antes, pero luego detente. No llenes el espacio inmediatamente como si tienes prisa para terminar de orar. Es tiempo de permanecer. Es tiempo de permanecer. Es tiempo de respirar. Es tiempo de escuchar. Es tiempo de discernir. Y deja que la presencia te ministre antes de tú ministrar a la presencia. Porque el intercesor que aprende a permanecer
deja de depender de emoción. Ellos dejan de vivir por las emociones. Ellos dejan de siempre estar quebrantados al punto de lágrimas incontrolables y no pueden oír a Dios. No pueden hacer lo que Dios está tratando de hacer en ese lugar. Ellos dejan de depender de las emociones, y comienzan a operar en autoridad real. Yo quiero que cada uno de ustedes puedan empezar a operar en autoridad real. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, 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 gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque no todo avance espiritual es movimiento. Gracias porque estamos aprendiendo que no tenemos que hacer tanto. Solo tenemos que aprender cómo permanecer delante de ti. Gracias, Señor, porque hay victorias que llegan cuando aprendemos a quedarnos quietos. Gracias, Señor, porque podemos dejar de empujar todo el tiempo y por esa razón los intercesores se cansan porque están constantemente empujando. Gracias, Señor, porque podemos dejar de intentar de controlar todo como si somos títeres. Y gracias, Señor, porque podemos simplemente permanecer delante de ti, Señor, y deleitarnos y obedecerte. Gracias, Señor, porque podemos permanecer delante de ti, Señor, hasta que tu presencia gobierna todo. Gracias por escuchar este video hasta el fin. Eso es todo que yo preparé y la práctica viene pronto. Les amo, les bendigo. Hasta la próxima. Chao.